Ahora lo que nosotros vamos a hacer es crearnos esta página y en datos, obtener datos. Esto es lo que sería el Power Query, ¿de acuerdo? Entonces Power Query me permite a mí extraer datos de diferentes orígenes. Lo que voy a hacer ahora, como podéis ver, es seleccionar desde dónde lo quiero coger. En este caso, lo que voy a hacer es cogerlo desde un texto o CSV. Bueno, ahora lo que haré ahora será buscar donde lo he descargado yo, sería este CSV o este CSV de aquí, ¿vale? Y lo primero que me dice es lo que sería un poco la estructura de la información. Entonces vemos aquí que uno de los problemas que tenemos es que nos ha puesto el delimitador como coma, siendo que nosotros deberíamos de poner el tabulador como separador, ¿vale? Lo estamos viendo aquí que no es este tampoco, ¿vale? Con lo cual sería la coma, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí, sí, cómo tenemos, por ejemplo, para estos elementos de aquí, para este registro de aquí, ¿vale? Tenemos esta descripción, ¿vale? Y pertenece a estas categorías, igual que este de aquí, o este, por ejemplo, pertenecerá a estas tres categorías, ¿sí? Este elemento de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien, ahora nosotros lo que podemos hacer, en primer lugar, es establecer cuál es el origen del archivo. El origen del archivo nos indica con qué juego de caracteres va a trabajar ese archivo. Por defecto nos va a salir el inglés. Si queréis utilizar algo que os permita leer cualquier alfabeto europeo, os recomiendo el UTF-8. El UTF-8 nos va a permitir ver nombres en inglés, en castellano, etc. Aquí tendríamos, pues, por tanto, el título del objeto, el número de registro, la descripción, ¿vale? Las categorías a las que pertenece, el enlace que tiene, ¿vale? Las profundidades, etcétera, ¿vale? Y aquí esta serie de columnas, ¿vale? Si no tenéis mucha prisa, ¿vale? Yo recomendaría que en vez de basar las 200 primeras filas, lo baséis en todo el conjunto de datos, aunque tarde algo más, ¿vale? Eso nos va a permitir a nosotros tener una mayor fiabilidad a la hora de poder detectar cuántas columnas hay dentro de todo el conjunto de datos. Como tarda un poquito, lo que voy a hacer es detenerlo o pausarlo un momento la grabación. Continuamos. Ahora mismo podemos hacer varias cosas. Coger esta información simplemente y la podemos llevar a la Excel con cargar, o bien podríamos también darle a transformar datos, ¿vale? Si ahora mismo le doy a cargar, esto lo que va a hacer es cargarse, ¿vale? Dentro de lo que sería la Excel. Vemos cómo en este punto de aquí se va cargando este fichero de las 126.608 filas, ¿sí? Pero como podéis ver, al cargarlo, ¿vale? No nos ha salido como nosotros esperábamos, ¿vale? Porque lo que hace es llevarlo a la Excel, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es volver a hacerlo otra vez en datos para ir viendo todas las posibilidades que nos da, ¿vale? Todas las posibilidades que nos da el Power Query. Entonces nos vamos a datos, nos vamos a obtener datos de un archivo CSV, lo seleccionamos exactamente igual que antes, ¿vale? Vemos aquí, vamos a ponerle el UTF-8, ¿sí? Para que no haya problemas. Y ahora podríamos o bien darle a cargar como hemos hecho antes y cargarlo en la Excel, o bien podríamos cargarlo ¿vale? Como habéis visto, cargar en la Excel no nos ha resultado muy útil, ¿de acuerdo? Porque ni las cabeceras de las columnas ni nada he podido decirle que sean, ¿vale? Que decirse, esto sirve para unos datos que ya estén súper limpios, ¿vale? También, si esos datos estuvieran limpios, podríamos utilizar esta otra opción dentro de cargar, que es, dentro de la Excel, indicarle cómo deseo ver estos datos en el libro, ¿vale? Si os fijáis, en este agregar estos datos al modelo de datos será para agregarlo al modelo de datos de Power Query, pero por el momento no lo voy a atacar, ¿vale? Y lo único que quiero yo es simplemente una tabla.
¿Sí? En este caso, ahora mismo, ya hemos visto cómo, al exportarlo como tabla, hemos conseguido este record ID, hemos visto cuál es el título, hemos visto cuál es el número de registro, ¿sí? ¿Vale? Pero también vemos aquí que tenemos estos errores de aquí, ¿vale? ¿Cómo son estos errores? Te dice que los datos de la vista previa se han truncado debido a límites de tamaño. Voy a pinchar en esos errores para mirar a ver esas filas que no se han podido cargar, ¿vale? Este record ID te dice que no puede ser convertido a número. ¿Por qué? Él, cuando ha cogido toda la información del record ID, ¿vale? La ha cogido como números, ¿de acuerdo? Y ahora se encuentra con que ese record ID no es un número, ¿vale? Como podéis ver, es muy difícil directamente coger un origen de datos y llevarlo a la Excel. Con lo cual, lo que voy a hacer ahora es limpiar toda esta Excel, salir toda esta Excel, descartar toda la información. Ahora, en esta parte, lo que vamos a hacer es utilizar lo que sería la transformación. Hemos visto la carga, hemos visto que nos cargaba la Excel, también en esa Excel, si los datos vienen muy limpios y muy preparados, se puede crear una tabla dinámica, etc. Vamos a obtener datos desde un archivo, desde el texto CSV, seleccionamos el archivo que nos hemos descargado en el vínculo, se conecta, perfecto. Lo establecemos por defecto, como siempre, en UTF-8. Es interesante trabajar con todo el conjunto de datos para que detecte toda la información. Es preferible eso a que luego nos dé errores, como nos ha ocurrido anteriormente en el record ID, porque hay record ID que no sean numéricos, etc. Con lo cual, ahora mismo se está evaluando, y lo que haremos cuando se termine de evaluar será darle a transformar datos para ir modificando o limpiando la información y viendo también cómo funciona un poco Power Query. Muy bien, vemos ya cómo se nos ha cargado toda la información basado en todo el conjunto de datos, y ahora, en vez de darle a cargar, como habíamos hecho antes, ya sea en cargar directamente a pelo en la Excel o cargar en una tabla dinámica, en un gráfico dinámico, le vamos a dar a transformar datos para que veáis un poco cómo nosotros vamos a trabajar ahora en Power Query. ¿De acuerdo? Vale. Fijaros, ¿vale? Lo que sería la estructura de este editor de Power Query, ¿vale? Bien, tendríamos aquí cerrar y cargar, ¿vale? Que serían todos los cambios que nosotros hemos hecho, guardarlos y pasar a lo que sería realizar algunos de los informes. Actualizar vista previa, ¿vale? Sería para actualizar la información en caso de que el fichero hubiera cambiado. ¿Sí? En nuestro caso, lo que vamos a hacer ahora y lo que vamos a tocar nosotros principalmente va a ser transformar. Transformar para, por decirlo de alguna forma, intentar hacer que este conjunto de datos esté más limpio. Más luego, vemos aquí que tenemos los pasos aplicados. Estos pasos que se van creando aquí nos van a permitir a nosotros ir retrocediendo en el tiempo, eliminando acciones o bien cambiando algunos elementos de ellas. Por ejemplo, aquí en origen me va a salir este elemento que es realmente de donde nosotros lo hemos cargado, ¿vale? Vemos aquí, tenemos un delimitador, la coma, etcétera. Podríamos tener un uso avanzado, ¿vale? Pero con el básico nos vale. Entonces, esto realmente lo que hemos hecho en el paso anterior. En el cambiar tipo, ¿vale? Lo que veremos será que han cambiado el tipo de algunas de las columnas. Vale. Vemos aquí el record ID, vemos el object title, vemos lo que nos gustaría sería que la primera fila fuera el nombre de la columna. Para eso, en transformar, vemos ya cómo tenemos unos elementos para usar la primera fila como encabezado. Vale, muy bien. Ya lo tendríamos, perfecto. Ahora ya vemos cómo el record ID se nos ha establecido como un número, ¿vale? ¿Sí? Y vemos también que se nos ha establecido como, y vemos aquí los diferentes tipos.
Podría ser un número decimal, moneda, número entero, un porcentaje, una fecha y hora, una fecha, una duración, un texto, verdadero o falso, binario, etc. ¿Vale? En este caso vemos como el record ID es un número, como el título es un texto, como la descripción es otro texto. ¿Sí? Vale. Más cosas que tendríamos aquí ahora para trabajar. ¿Vale? Hemos visto cómo podemos utilizar la primera fila como encabezado. ¿Vale? También tendríamos la posibilidad aquí de contar filas para saber cuántas filas en total tiene esta tabla, que nos devuelve 126.600. Si os fijáis ahora, para poder volver al punto anterior, lo único que tendría que hacer sería eliminar estas filas cambiadas para volver al punto anterior. Sí, vale. Muy bien. Aquí en transformar, pues, ¿qué veríamos? ¿Vale? En este elemento sería reemplazar valores. ¿Vale? Este elemento de aquí sería para hacer que los elementos, por ejemplo este 7 null, este null sea, ¿vale?, lo que sería la misma información del 7, ¿lo veis? 7, 7, 9, 9, etc. ¿Vale? Veis que solamente funciona cuando es null, al ser el elemento vacío y no nulo, ¿vale? Entonces no nos permite este elemento de aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar aquí? Bueno, podríamos decirle que lo que quisiéramos nosotros ahora sería, por decirlo de alguna forma, transformar, ¿vale? Y decirle que dentro de esta transformación, indicarle que lo que voy a hacer es sustituir un valor por el otro, ¿vale? Vamos a inicio, ¿vale? Vemos aquí, podemos también quitar columnas, algunas columnas que, por ejemplo, como podéis ver aquí, no van a representar ninguna información y lo único que van a hacer va a ser ocupar espacio y tiempos de procesamiento. Vamos a eliminar, por tanto, las columnas que nos sobren, ¿vale?, hasta el license info, ¿de acuerdo? Entonces ya le puedo dar a quitar columnas y vemos cómo ya termina dentro del license info. Muy bien. Ahora me interesaría, dentro de esta columna, reemplazar los valores. ¿Qué le voy a decir? El valor a buscar sería este en blanco, ¿vale? Y me gustaría reemplazarlo por null. Vamos a mirar ahora, dar a aceptar, ¿vale? Cómo ya se nos ha puesto este elemento como nulo. Para allá podría ir a transformar y dentro de este elemento decirle que abajo. Ya lo tendríamos perfecto. El mismo proceso que vamos a realizarlo dentro de este registration number. Reemplazamos los valores, que son una cadena en blanco, y lo vamos a poner como nulo. Lo que estamos consiguiendo aquí es que esta información pueda ser calificada por todas las categorías que tenemos posteriormente. Transformar, abajo, ya lo tendríamos perfecto. ¿Sí? La descripción, tendríamos aquí la posibilidad también de reemplazar los valores y decirle que un espacio en blanco sea reemplazado por nulo. Le damos a aceptar y posteriormente le damos a abajo. Bien, por el momento ya no me interesa tampoco hacerlo con muchos más, lo único que quería sería que todas estas categorías, ¿vale?, estuvieran representadas, ¿vale? Y estos links, por decirlo de alguna forma, también me puede interesar mucho decirle que cuando sea un espacio en blanco que lo cambie por nulo para hacer que ese persistent link, ¿vale?, exista en todas las filas. Muy bien, ¿qué más tenemos dentro de lo que sería la limpieza de datos? Hemos visto ya cómo nos va quedando esto bastante bien, pero principalmente esta sesión va determinada por todos estos puntos. ¿Veis? En todos estos puntos es lo que he ido haciendo yo. Podría volver a cambiar tipo para volver a como estaba en ese punto, ¿sí? Podría eliminar, ¿vale?, diferentes pasos, manteniendo todos los pasos posteriores, ¿vale? Voy a hacerlo en este, para que veáis un poco, ¿vale?, el valor reemplazado, ¿sí? Y veremos ahora cómo esta parte de aquí, este persistent link, ¿vale?, no lo que hemos hecho ahí y luego rellenar hacia abajo no nos ha valido. Podemos eliminarlo y podemos volver a hacer ese mismo proceso, diciéndole que lo que sea en blanco lo ponemos como null. ¿Sí? Y ahora, ¿vale?, ya tendríamos en transformar abajo para hacer que se procesara toda esta información. Bueno, ¿qué más podemos tener? Fijaros aquí que tendríamos en quitar filas, podríamos quitar las filas duplicadas, ¿vale? Acabo de quitar filas duplicadas, filas que tenían exactamente
la misma información, ¿vale? ¿Sí? Si os fijáis, ya todos estos elementos siguen manteniendo toda esa información, no hay ninguno repetido, ¿vale? Con lo cual, si ahora mismo, por ejemplo, yo dijera, uy, me he equivocado, simplemente le doy a duplicados quitados y volveré otra vez a tener estos valores duplicados, ¿vale? Es la misma idea que tendríamos dentro de ese records ID, ¿vale? Con estos campos que podrían estar duplicados o no. ¿Qué más podríamos quitar? Podríamos quitar filas en blanco, ¿sí? ¿Vale? Vemos aquí que tenemos 16 columnas y 447 filas, ¿sí? Porque las filas en blanco se han eliminado, ¿vale? También podríamos quitar aquí, ¿vale? Y vemos cómo esas filas en blanco que nosotros hemos quitado serían todos aquellos cuyo record ID estuviera en blanco, ¿de acuerdo? Con lo cual ya estamos viendo un poco lo que serían diferentes elementos de limpieza. Tenemos que quitar duplicados, quitar filas en blanco. Dentro de transformar podemos reemplazar los valores y dentro de transformar, disculpar, podemos propagar la información hacia abajo o hacia arriba. Más elementos de este tipo veremos en el siguiente tema.